El tema está que en estos conflictos es un tira y afloje a ver quién se queda mejor posicionado. Más allá, nadie duda, por supuesto, que ver un país totalmente destruido, tanto del lado de la oposición como desde el lado del oficialismo, han tenido y los habrá rozado, si no es en primera persona, algún amigo, algún familiar, etcétera, etcétera, o algún sitio de lo que fuere, lo habrá rozado, por supuesto, la desgracia. Pero siempre en la política hay lugar para un tira y afloje. Entonces ahora la oposición viene a criticar qué está pasando, cómo es la organización, por qué pasan estas cosas. Todos sabemos en la condición que estuvo Venezuela en los últimos procesos que tuvo, o sea, desde Maduro, desde los distintos procesos, desde Chávez, por supuesto, los distintos procesos que ha vivido desde el punto de vista político, pero ahora la coalición, que es la coalición opositora venezolana, cuestiona la respuesta del Estado ante semejante y tamaña crisis humanitaria que, más allá de la ineficiencia que estamos viendo del Estado, por supuesto, no es del día a la noche. Nosotros analizábamos ayer, por ejemplo, esas estructuras que se ven de pie. No son esa que estamos viendo, no es una estructura sísmica. Esa es una estructura absolutamente normal, hecha, por supuesto, de ladrillo, cemento, encofrado, etcétera, etcétera. Todo lo que se ha caído, la mayor parte, son estructuras pseudo antisísmicas. ¿Por qué le estoy diciendo esto y por qué se lo mezclo desde el punto de vista político? Para que comprenda qué es lo que pasa y lo que pasó. Obviamente que en estas zonas, al haber estas placas tectónicas que ya las vimos, la sudamericana, la caribeña, que están en permanente fricción, es una zona de, por supuesto, importantes movimientos, si se quiere. Se sabe que, por supuesto, está reglamentado la construcción antisísmica. Pero ¿qué es lo que pasó? En los años 80, 90, en muchos lugares se ha hecho la vista gorda, sobre todo en La Guaira y en esos lugares que son zonas portuarias, pero también hay playas, hay centros turísticos, y se ha hecho, como siempre, cuando pasan estas corruptelas de gobierno, se pueden observar que se ha hecho la vista gorda y se ha construido de manera normal, como si fuera una ciudad o un sector donde no tienen este tipo de problemas. Hablábamos qué pasaba desde el punto de vista geológico. Es un terreno con en su mayoría con arena, y lo que hace al mezclarse en el agua y con la vibración es absorber el edificio, aparte de partirse. Es como si la tierra lo succionara. Los que quedan en pie son estructuras, como les decía, absolutamente normales. Fíjense que hay, cuando uno ve las fotos satelitales, que nos ayudan mucho para poder ver cómo queda la topografía y cómo queda delimitado y cómo está el terreno, vamos a ver que hay construcciones que están aplastadas como si las hubiera pisado un elefante, y otras que están en pie que se les cayeron las ventanas. Ahí se puede ver, digamos, desde el punto de vista empírico, como ese edificio que está de pie, nos estamos dando cuenta que el nivel de construcción es otra. Miren, el edificio que está enfrente está totalmente aplastado, como si fuera un papel que lo pasan por debajo de la puerta. Bueno, todo esto, ¿por qué se lo mezclo? Porque la principal coalición opositora dice que todas estas cosas que estamos hablando es por una cuestión, digamos, de ineficiencia de tantos años de políticas que han sido, por supuesto, erróneas. Entonces, a través de la Plataforma Unitaria Democrática, afirmó que el Estado presenta graves debilidades para enfrentar la emergencia, y también sostiene que las dificultades logísticas son una consecuencia, como les decía, de años de deterioro institucional. Todo esto lo expresó y digamos, las principales figuras de la oposición, y también ofrecen colaborar con los damnificados. Marina Corina Machado también hizo pública su voluntad de regresar a Venezuela. Sabemos que hablábamos ayer
también con el periodista venezolano y veíamos los problemas burocráticos que tiene esto. Esto les tendría que dar vergüenza ajena, y se lo digo como ser humano y sin ningún color político, porque hay ayuda humanitaria, por ejemplo, que está varada en zonas por cuestiones aduaneras y le llega a los lugares que más necesitan el 20%, y queda un 80% varado ahí, un 80% que es fundamental para este momento donde ha comenzado la crisis sanitaria. ¿Qué significa esto? Cuerpos en descomposición, no hay en algunas zonas agua porque se han quebrado las cañerías principales, etcétera, etcétera. Cuando más se necesita, el 80% está, si se me permite la palabra, lo más campante en la aduana, y cuando uno transita la calle siente el olor a los cadáveres en descomposición, que es muy fuerte, y los gritos de algunas personas que están todavía con vida, y hay el 80% por la burocracia trabado. La verdad que no se puede creer. Volviendo al tema de Machado, no tiene ni siquiera pasaporte, o sea que, ¿por qué le uno todo esto? Porque si imagínense, si se para un camión con ayuda humanitaria, van a dejar entrar a la persona, digamos, que teóricamente ganó las elecciones democráticas si no tiene pasaporte. Me parece que no. Obviamente que en este tipo de crisis tenemos de los dos lados. Por un lado, obviamente, los que quieren sacar un rédito político, por otro lado, los que quieren ayudar, y también siempre es un punto de inflexión para poder enfrentarse entre la oposición y los que están ahora en el poder. Pero están, por un lado, la oposición, por otro lado, el poder, y lamentablemente en el medio está el pueblo, que sufrió una de las catástrofes más importantes, les diría, de la historia. Y la guerra de Ucrania y Rusia deja un saldo desde que comenzó en 2022 realmente escalofriante. El Centro de Estudios Estadísticos de Estados Unidos arroja que la cifra hasta ahora entre muertos puede alcanzar alrededor, y escuche bien, de las 2 millones de personas. Es realmente impactante e impresionante, y aparte sabemos que día a día estas cifras se van incrementando cada vez más porque los ataques son cada vez más frecuentes y cada vez más cruentos. Un informe del Centro de Estudios Estadísticos Internacionales con sede en Estados Unidos calcula que la guerra dejó más de 2 millones de personas en bajas militares, entre muertos, por supuesto. También hay heridos, desaparecidos desde el inicio de la invasión rusa. El estudio estima que Rusia sufrió alrededor de 1.400.000 bajas, entre 400.000 y 450.000 muertos. En el caso de Ucrania, mire qué dato, las pérdidas se ubicaron entre 525.000 y 625.000 bajas, con entre 125.000 y 150.000 fallecidos. Parece ser que las bajas del lado ruso son más importantes, por supuesto, porque cuando uno va a invadir o a tomar una región, hay un cálculo que es 3 por 1, o sea, 3 por los que están en el lugar de origen y, digamos, la fuerza invasora. Entonces, por supuesto, es lógico que haya más bajas rusas que ucranianas, por lo menos en estos aspectos, según este informe. Más allá de los avances o retrocesos militares, hay una cifra que resume toda la guerra. La cantidad de vidas ya no podrán recuperarse. Y lo más doloroso de todo esto es que sigue acrecentándose día a día. Y ahora vamos a ver cómo una sociedad comienza a reconstruirse después de una tragedia. Este luto que ha comenzado ahora en Venezuela no solo sirve para homenajear a la gente que ya no está, sino desde el punto de vista psicosocial sirve para que
todo el entramado social empieza a tomar conciencia de la catástrofe y de todo lo que hay que empezar a duelar. Todo lo que en una vida forma parte de uno, por ejemplo, la escuela, por ejemplo, el parque donde paseaba con su padre y muchos lugares que son tan característicos para cada persona, usted lo ve hoy hecho una pila de escombros. Eso, aparte de ser piedras, son pedazos de historias de vida que también se desmoronan desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano. Los duelos son necesarios. Los pueblos deben llorar a sus muertos, deben despedirse, pero después todo el entramado social debe recuperarse, debe volver a la normalidad, a tratar de que todo este tejido social concientice y vuelva a recuperar todo lo que perdió. Cuando una catástrofe de esta magnitud, no hablamos solamente de, como les decía, de edificios derrumbados, sino también altera la vida de toda una comunidad. Es el derrumbe de todas las historias. El duelo nacional se transforma en un dolor individual y lo traspasa a un hecho colectivo. Por eso lo hace el Estado, para que se pueda haber este traspaso entre el dolor que uno siente y también el dolor colectivo de haber perdido todo. Permite también detener las rutinas para reconocer las pérdidas, para rendir homenajes y también para acompañar a los que están atravesando una tragedia. Les voy a contar, para que tengan una idea, desde el punto de vista psicosocial y psicológico, cómo se evalúa en un impacto desde el punto de vista emocional. La primera etapa, lo que uno siente es una situación del shock, ¿no? O sea, de lo que es choqueado por el fenómeno. La segunda parte es la aceptación de las pérdidas, de decir, bueno, perdimos tal cosa o estamos buscando, perdimos vidas, perdimos las propiedades, perdimos lo que es nuestro. La tercera etapa es la etapa lo que se llama la contención, contener a los sobrevivientes, por supuesto. Y la quinta etapa, que es la que se empieza a transitar a partir del séptimo día, cuando se van reduciendo las esperanzas de vida, es quizás la más importante, que es la recuperación emocional de la sociedad. En eso es lo que tiene que trabajar Venezuela en este momento, pero para eso hace falta un programa con especialistas que sepan trabajar lo que se llama este duelo social. La reconstrucción requiere, y es condición sine qua non, que haya apoyo psicológico, que haya redes comunitarias, asistencia material, información confiable y una presencia también, y esto créame que es fundamental, sentir que el Estado lo acompaña a uno tras la tragedia con lo que puede. Puede ser una palabra de aliento, puede ser un suministro, algo, sentir que este Estado pseudo paternalista que no se está dando lamentablemente, pero que brega por uno. Todo esto son procesos absolutamente naturales que pasan. Por eso se dan 7 días de duelo. No es un número, digamos, al azar. Es para que el tejido social y el entramado social empiece a tomar conciencia de la pérdida. Una sociedad comienza a recuperarse cuando entiende que recordar a sus víctimas no es mirar hacia atrás, sino construir entre todos un camino para salir adelante. Y esto es lo que está comenzando a construir el pueblo de Venezuela. Martín, yo recién hablaba de que Caracas está retomando un poco su cotidianidad y demás. ¿Cómo se logra, no? Volver, vos hablabas de pasos, de días. Uno puede hablar de días, pero cada uno creo que tiene su propio proceso y volver a la cotidianidad y a esta cierta normalidad. ¿Cómo se vuelve a la normalidad después de esto? Danu, hablar de normalidad es un término complejo. Sí. Lo que estamos hablando, desde el punto de vista psicológico y social, es de la reconstrucción del entramado social o del tejido social. Esto no hablamos de normalidad. Estamos hablando que el Estado no solamente tiene la
responsabilidad de lo que es la reconstrucción edilicia, también tiene la responsabilidad de la reconstrucción social, sobre todo cuando hay programas, por supuesto, ya destinados para esto en emergencias, como programas de apoyo, programas psicológicos para gente que lo ha perdido todo. Y hay gente que también, tenemos conocidos y amigos que por ahí no han perdido familiares, pero han perdido sus recuerdos, han perdido su casa o su escuela. Eso te iba a decir, lo que hablábamos hace un rato, que digo, qué duro si uno se forma y uno es, y en base a lo que fue y de dónde viene, ¿no? Entonces, esto de que desaparezca tu historia. Exactamente, que tu historia quede reflejada en escombros, pero también es una buena posibilidad de reconstrucción social, que eso es lo que el gobierno tiene que trabajar también en un plan de reconstrucción del entramado y del tejido social, que muchas veces, por eso te decía, cómo son las etapas. La primera etapa es el shock, la segunda es el auxilio, la tercera que como es me contabas hoy, no vas a ir a preguntarle cómo estás. No, o sea, hay la todo asistencia un es distinta, exacto. Pensá que a una persona se le cayó un edificio encima y está su hijo enterrado y no vas a preguntar cómo está. Ahí se miden las palabras. Todos estos equipos de rescate de especialistas que han llegado, como los topos mexicanos, equipos de Estados Unidos, también el equipo de Argentina, que hay psicólogos sociales, y están sumamente entrenados para lo que son emergencias psicosociales. Se llaman primeros auxilios psicosociales, o sea, para tratar de hacer el entramado de contención. Esto es, yo recuerdo en la facultad haber hecho un curso y una especialización sobre esto, cómo se pregunta, cómo se trabaja, cómo se contiene al doliente, a la madre que ha perdido un hijo. Hay toda una técnica. Pero una vez pasada la urgencia, cuando ya, te voy a decir una cosa que es muy fuerte, cuando ya la tragedia se normaliza, hay que empezar a trabajar en la reconstrucción. ¿Cómo se reconstruye todo esto? ¿Cómo salimos adelante? Y para eso las sociedades, la misma sociedad se va reconstruyendo, la misma sociedad se va solidarizando en la mayoría de los casos. Pero va a ser un proceso muy largo, va a ser un proceso muy doloroso, porque hoy los recuerdos son escombros. Sí. Hay que construir con lo que está, y lo podemos ver en las imágenes. El esfuerzo que ese hombre, por ejemplo, hizo para comprarse ese autito, o por ahí esa era el almacén. No, volver a empezar de cero, cuando hasta ibas tu historia, de chiquito con tu mamá a comprar, y ya de todo eso no hay nada más que los recuerdos que vos conservás en tu imaginación. Por eso es tan importante la reconstrucción del entramado social. Y más novedades, de acuerdo a lo que estábamos hablando recién. Irán ha reforzado lo que es el control del memorando que se está debatiendo en la zona la reunión de Doha. Lo que están tratando, ¿se acuerdan que es una reunión de corte técnico? Habíamos dicho, donde no hay grandes, digamos, autoridades que puedan tomar decisiones firmes, pero se llegó a dos cosas que son bastante importantes. Primero, la liberación de 6.000 millones de dólares de activos congelados que tenía Irán, que va a destinar, como ellos dijeron, a resolver problemas de corte humanitario. Por otro lado, también estas medidas buscan fortalecer la aplicación de un acuerdo mientras continúan las negociaciones entre países con los respectivos mediadores. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán concluyó que la ronda de decisiones en Doha con los representantes de Qatar y Pakistán, ahí fue donde lograron dar este acuerdo marco de control. Por otro lado, también Teherán planteó que ante los mediadores tiene que haber un cumplimiento absoluto de cada punto negociado en esta parte del acuerdo, incluyendo, y atención con esta información, la situación del Líbano y la presencia militar en la región de Estados Unidos. El mecanismo de supervisión comenzará a funcionar una vez fortalecido y será una herramienta central durante la etapa de implementación del entendimiento. Los acuerdos internacionales no solo sostienen
y se sostienen por firmas. Necesitan mecanismos de control capaces de transformar los compromisos en hechos concretos.